En Radio Sur de Los Ángeles estamos, mire, con visita de una candidata. Mire, y usted ya por esos ojos podrá reconocerla, los que la están viendo en las redes sociales, por supuesto, en el video. Acá en la radio usted la va a escuchar. Ella es Bárbara Kast Sommerhoff. ¿Cómo está, Bárbara? Bienvenida. Bien, muchas gracias acá por la invitación a la radio. Es una gran oportunidad para estar conversando con los auditores, transmitiendo también el mensaje que uno tiene. Bárbara Kast, ¿qué quieres, qué quiere hacer? ¿Qué quiere arreglar? ¿Cuál es qué la motiva a presentarse como para trabajar en esto que es como controvertido de repente el ambiente también, la parte política? Oye, se presta para todo. Le pueden decir de todo, así que se expone un poquito. ¿Qué la lleva a esto? Bueno, yo creo que tal como tú dices, a veces se siente como la política como algo así como lejano, Ujú. pero todos los políticos también son humanos, también son Claro, personas, claro que y sí. como tú dices, no es fácil tomar esta decisión porque muchas veces se dan dinámicas que al menos a mí no estoy muy acostumbrada Ujú, a tratar mal o como discutir desde el punto de vista más del ego, más ujú. de querer lucirse, más que trabajar temas de fondo. Y yo creo que qué es lo que me motiva contarles un poco. Bueno, yo partí mi vida de trabajo trabajando en fundaciones, en Ya, ámbitos de educación, también ajá. de vivienda, y me di cuenta que es súper importante trabajar en la sociedad civil, pero también es muy importante para generar cambios y transformar Ujú. la vida real de las personas es a través de lo público, desde la política, aunque muchas veces está mal mirada, pero es porque se hace una mala política. Claro, exactamente. Hay que hacer la distinción de los buenos y los malos políticos. Sí. Política y politiquería también se hablaba por un tiempo por ahí. Bueno, pero eso es eh, ponerse a trabajar y a disposición de las personas, a pesar de que eso puede pasar la cuenta, digamos, porque se expone, como digo, a qué sé yo, a malas interpretaciones, a malas intenciones, a comentarios, a todo ese tipo de cosas, y todo por hacerle el bien a los demás. O sea, oye, y el trabajo consiste en el fondo en hacer gestión. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que al menos mi estilo personal y mi compromiso, y es lo que más me gusta, yo creo que es súper importante Ujú, estar en terreno, que los diputados eh, legislen también en función y con un sentido de pertenencia al distrito que representan. Yo creo que eso es muy importante, que un diputado sea la voz y tenga ujú. la fuerza para representar a este distrito. Yo creo que eso es muy Ya. importante. Pero también yo creo que es muy importante que los diputados no solo se queden en esto, sino que legislen en este mismo sentido con carácter y fuerza y voz de su distrito, pero también que lo hagan de manera responsable, sin populismo, pensando en un Ujú. bien futuro y común para todo el país. Yo creo que el diputado Claro. también es un diputado del país y lo otro, yo creo que es muy importante que sepamos capaz de reconocer las cosas buenas y malas que tiene el que está al frente. Y sin consenso, muchas cosas tampoco las leyes avanzan. Vemos muchas leyes que Sí. están entrampadas, quizás porque tiene la coma, porque no tiene la coma, porque no. O porque la propuso el otro lado La, y la ley es buena, pero a mí, como es del otro lado, no me gusta y le voy a votar en contra porque sí. porque sí o porque yo quiero Sí, tener más poder. Entonces, eso claro. también la ciudadanía se cansa Mm. de que, De de ver los que que se pelean nomás, ¿ah? de ver lo que se pelea y que Claro. no prima el bien común versus Pónganse de el acuerdo. ego. Claro. Entonces vemos leyes, por ejemplo, el tema de la salacuna universal, que cuánto tiempo ha estado ahí Ujú. entrampado por cosas de que si lo pueden hacer los privados, no lo pueden hacer los privados, o sea, muchas cosas que finalmente se pierde el foco, que es dar oportunidades que las mujeres podamos trabajar porque están los hijos en salacuna, porque no tienen con qué se los Ujú. cuide. Entonces, ese tipo de responsabilidad en el trabajo legislativo yo creo que es muy importante, que es para lo que está un diputado. O Ujú. sea, un diputado Claro. está para legislar y con Exactamente. responsabilidad y con conciencia también de lo que es esta responsabilidad. Que lo es sin duda. Y bueno, una parte importantísima, por ejemplo, es leer lo que votan. ¿Eh? Hemos sabido que Y que algunos, presentan, y que que, claro, que proponen. O sea, ver exacto. la página del Congreso está abierta. Ujú. Todas las personas podemos poner un nombre a un diputado y saber específicamente qué propuso, cómo fueron sus intervenciones, cómo fueron su asistencia también.
eh, Como para evaluar. como para evaluar, si en el Sí, fondo si usted los reelige o los cambia. o los cambia. Entonces eso, yo creo que yo al menos no soy para juzgar, no estoy para juzgar el trabajo que hicieron otros, sí puedo tener mi visión Mm. crítica o de lo que pudo haber pasado, pero la ciudadanía se tiene que informar. Y eso es lo importante. Es muy importante los diputados en terreno, pero es muy importante también qué es lo que están haciendo en Mm. el Congreso, que es para qué los elegimos. Eh, una concepción que tenga, una idea que tenga, ¿cuál es la idea que Bárbara Cast tiene, por ejemplo, del estado de las cosas? O sea, a ver, yo le cuento, en Los Ángeles estábamos hace unos años hilando finito, estábamos preocupados del material particulado y del plan de descontaminación, porque había mucho humo, que las estufas, ya, estábamos en esa onda. En que se prohibieron las bolsas plásticas, qué bueno, estamos contaminando menos, estábamos preocupados del medio ambiente. Pasaron un par de años y estamos preocupados de que no nos maten a la vuelta de la esquina. Ya nos cambiaron las prioridades, pero así de una vez. O sea, no estoy desestimando lo ambiental, pero por favor, de pronto estamos preocupados que no nos maten. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que Nos quedamos atrás, nos ganó la delincuencia nos pasó adelante. yo ¿Qué creo que pasó? primero no hubo conciencia del ¿Mm? problema que se nos venía. Yo creo que en el fondo estábamos así, ya la inseguridad, la delincuencia, pero jamás imaginamos. Yo creo que muchas personas le hubieran preguntado hace 4 años o 2 años siquiera, oye, ¿tú crees que en Chile van a haber secuestros? ¿Tú crees que en Chile va a haber ¿Mm? sicariato? ¿Que acá en Los Ángeles va a haber sicariato? Entonces, ¿Sí? eso yo creo que nadie se lo vio venir. Yo creo que hay que estar siempre pensando en el futuro, o sea, qué es lo que se nos va a venir y Mm. cuáles son las consecuencias de las decisiones que se toman hoy para el futuro y actuar con responsabilidad. Yo creo que eso es muy importante. A mí lo que me alegra un poco es que todos los candidatos presidenciales, Ujú. independiente del sector político, bueno, no todos, pero la gran mayoría, el foco principal es la seguridad. Yo creo que todos necesitamos lo esencial es sentirnos seguros, Es muy esencial importante. no Mm. pensar mi hija va a llegar bien o mi hijo va a llegar bien a mi casa, o que el colectivero que hemos visto acá, la ola de asaltos que hay acá en Sí, Los Ángeles, todos los días los oye, voy a asaltan. salir tranquilo, Mm. voy a llegar de vuelta a mi casa sin que me asalten en mi recorrido. Entonces, y como también el tema de la inseguridad afecta en otros ámbitos. Vemos también en estos días que ha estado el tema de la fonda, del horario de funcionamiento, si van a funcionar o no van a Ujú. funcionar. O sea, hasta el empleo, o sea, todo lo que genera, hasta el Claro. desarrollo, la recreación, todo se ve afectada por la delincuencia. Sin orden, sin seguridad, se afecta el empleo, se afecta también el estado psicológico de las personas que Ujú. viven con temor, y tener barrios que en el fondo nuestros hijos puedan estar en las plazas y que no estén tomadas por el narcotráfico, que, y todas estas cosas que vemos, también uno ve en las noticias, que muchas veces son las noticias de Santiago, cosas terribles, o sea, yo muchas veces quedo deprimida, pero eso antes uno lo veía como lejano, pero ahora Claro. ocurre acá. Ahora ya está Ahora llegando hay acá. casas Sí, búnker sí. acá, hay narcotráfico Sí. acá, hay crimen organizado acá, tenemos violencia también, todo el tema de los conflictos que hay de terrorismo. Entonces, no es algo lejano que veíamos, ahora está en Los Ángeles, cómo lo abordamos, y yo creo que ahí sí es importante saber qué propone cada candidato presidencial. Sí, sabe Entonces, que hay una persona, hay una señora a la cual yo creo que en Chile tenemos que hacerle así como no sé, prenderle unas velitas mínimo y hacerle un monumento. Santa Dorothy, que le dicen algunos. La Contraloría General de la República está en manos de una mujer que está empezando a poner orden, lo cual nos lleva a pensar, ¿y qué hacían los contralores anteriores? No sé, parece que no sé qué hacían, pero o no, sea, ¿cuántos recursos o sea, nombraban? Ahora yo soy mala para sí, acordarme la cifra exacta, sí, pero que se han gastado en el tema de las licencias sí, médicas, ¿cuántos hospitales capaz que hubiéramos podido ujú, construir? exacto. Y también la impotencia que hice, las personas, pucha, yo estoy en mi trabajo y me mando una y me sacan al tiro para afuera. Ujú. Entonces, cuando vemos hechos de corrupción, y también vemos hechos de corrupción, alcaldes que están acusados o que han estado con malversación de fondos, que ahora se presentan a nuevos cargos, que Sí, están candidatos a diputados. Entonces tú dices, pero ¿cómo si la persona que ya cometió actos de corrupción va a ser candidato? sí. ¿Qué esperamos? Pero Entonces, sí, esa desilusión de la ciudadanía es muy fuerte. Yo creo que los mm, funcionarios públicos y los legisladores, bueno, el Poder Ejecutivo, tienen que ser los primeros en dar el ejemplo de probidad y de tranquilidad, que no se están utilizando mal los recursos. ¿Cuánta plata el Estado, si no se claro. reforma, se mal usa? Fíjese que esa misma
acción de la señora Dorothy hizo que dejasen de presentarse, pero montones y montones de licencias médicas. Cayeron a un mínimo Sí, po. histórico las Sí. licencias médicas. Entonces, con tanta gente que se mejoró milagrosamente, pero también se dejó de gastar un montón de plata. Y como usted decía, se hubiera mejorado mucho otras cosas con todo ese dinero que no se estaba gastando. Lo que pasa es que eso fue ejemplificador. Fue importante que se descubriera ese desfalco que se estaba haciendo en el fondo, esa sinvergüenzura en el fondo, que era salir de vacaciones con licencia. Mm. Eso hizo que cayese Son una en medida, forma muy importante sí, po. la cantidad. Sí. Bueno, por otro lado, tenemos el problema de que por ejemplo, Carabineros detiene una cantidad de delincuentes al día. Supongamos que en Los Ángeles detuviese 10 delincuentes al día. Podría detener 1000 delincuentes al día si hubiera más carabineros, por ejemplo, ya 1000 delincuentes diarios. Ya. Pero es que resulta que esos 1000 también los va a dejar libre el señor juez. Aunque sean 10, aunque sean 100, aunque sean 1000, los va a dejar libres casi todos. Entonces, la justicia es en este momento el saco roto. El señor juez, que como no le rinde cuentas mucho a nadie, él suelta y suelta y suelta. A fiscales les preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que como no tenemos cárceles, entonces hay que soltarlo porque no tenemos espacio. Bueno, pero si usted empezara a dejar guardados esos delincuentes que los han detenido 148 veces, por ejemplo, y lo vuelven a dejar libre, uno diría, oye, eso serviría también, sería un poquito de ejemplo, así como lo de las licencias que bajaron, ¿no? Ejemplo para los otros. Ellos mismos se dirían, oye, ahora nos están dejando presos. Ya cortemos el escándalo, pues si ya ahora se pusieron serios estos tipos y nos van a ir dejando presos, así que ya vamos a tener que dejar de hacerlo, creo yo. Sí, yo creo que Serviría de eso, ejemplo empezar a dejarlos guardados. o sea, yo creo que mencionas varios temas en lo que estás diciendo. Primero, imagínate la frustración de los carabineros y la PDI de que detienen, ¿De, hacen todo un esfuerzo y de qué chao, sirve sale nuestro para trabajo? afuera. Claro. Y también yo creo que si bien el Poder Judicial tiene que tener una autonomía, es Ujú. súper importante hacer una reforma al sistema judicial para evaluar las cosas también que están haciendo, los procedimientos, actualizarlo y que se esté cumpliendo la ley. Yo creo que tiene que haber una fiscalización propia del Poder Judicial a ellos mismos y poder también supervisar quizá el mismo Poder Judicial de una manera muy clara y objetiva del trabajo que se está haciendo. Pero hay dos hechos importantes que tú también mencionas, el tema de las cárceles. Bueno, ¿qué son las cárceles que tenemos hoy? Aparte que no tenemos capacidad, es una escuela del delito porque Ujú. salen peor de lo que estaban. O sea, en cuanto al aprendizaje que pueden tener de la delincuencia. Y también no tenemos cárceles en el fondo de alta seguridad, donde también diferencian lo que es el narcotráfico, los que no. Vemos también estos casos de que han llegado extranjeros con antecedentes quizás en sus países del narcotráfico, pero como aquí son nuevos, como no tienen ni una cosa, se van Como entraron ilegales, sin se mostrarle nada van, a nadie. imagínate que el sicario ¿Mm? el que se escapó de Chile, había hasta mentido en el nombre. O Claro. sea, no sabemos ni cómo se llama el delincuente. Entonces, si nosotros las cárceles no son especializadas y que tengan la rigurosidad de tenerlos con ciertas condiciones de aislamiento, que Ujú. sean penas efectivas, o sea, no sirve de nada. Podemos tener millones de cárceles malas que no cumplan ni una función y Claro, tenerlos todos ahí encerrados para que se vuelvan peores. Po. exactamente. Esa es la cosa. Bueno, incluso están con sus teléfonos y sus cosas ahí. Alguien dice, bueno, hagamos una cárcel especial para eso, un sistema de justicia aparte para el crimen organizado. Pero yo le digo al delincuente común también vayan dejándolo guardado. Pero ahí es donde ustedes, en algún momento, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados eventualmente pueden ir al Código de Procedimiento Penal y decirle, oiga, sabe que las medidas cautelares usted va a tener que aplicarlas con un gotario, señor, no indiscriminadamente. O sea, cambiarle las medidas cautelares, el procedimiento, para no dejar libre a todo el mundo, porque yo le digo que aquí un delincuente que agrede a un carabinero, le pasa el auto por encima o le quiebra la nariz, fractura al carabinero, lo dejan libre. Yo lo veo cuando leo las noticias todos los días. Qué sé yo, agredió a carabineros, lesionó a carabineros y el juez lo deja libre, lo manda para la casa, lo deja libre, lo deja libre. Yo me pregunto si acaso al juez le rompieran la nariz y acaso lo dejaría libre. No estoy diciendo en absoluto que hagan eso, pero ahí yo creo que la igualdad ante la ley no existe. O sea, oiga, ¿qué pasa con los jueces que habiéndole fracturado la nariz a un carabinero o habiéndole pasado un auto por encima, rompiéndole las piernas, lo manda para la casa? ¿Y que no puede ser? Bueno, yo creo que ahí es súper importante también el apoyo que tenemos a Carabineros. Yo creo que ahí las leyes tienen que ser muy firmes, darle garantía. ¿Cuántas veces
quizás un carabinero se le da de baja. Yo, o sea, estoy de acuerdo que todos los que con caso de corrupción o Por cosas en el supuesto, fondo se de baja, estamos de acuerdo. pero muchas veces no se apoya a Carabineros y es más popular quizás darlo Ujú. de baja al tiro y que no suceda nada. Y los carabineros tienen menos confianza también para hacer su Pero trabajo. cuando los afectados son ellos, ¿quién los Sí, po, defiende? ¿quién los defiende? ¿Quién? Entonces, De las hecho, leyes tienen que darle garantía a las policías, las herramientas, los instrumentos también. Se tiene que aplicar inteligencia para poder abordar el crimen organizado y también para multiplicar los esfuerzos. Veíamos, por ejemplo, el otro día me reuní con el presidente de la Junta de Vecinos de Loncopangue y que ujú, ellos daban todo el tema del robo de los animales y cómo quizás poner una, porque tiene una salida al sector. Entonces, mira, si se pone una cámara y se claro, sabe, porque ya ni saben ni quiénes son. Entonces, no saben a qué hora, ni cómo salen, ni nada. O sea, ocupando tecnología de cámaras, de inteligencia, con drones, con que los carabineros tengan vehículos y cosas especializadas también para las zonas rurales, para las zonas sí. urbanas. Entonces, ¿cómo fortalecemos también las policías? Ahora yo le pregunto una cosa, así, así como entre nos, ¿eh? Si llegan a detener a uno de esos que anda robando animales o algo por el estilo, No pasa ¿usted nada. cree que va a pasar? ¿Lo van a mandar Sí. para la casa? Bueno, ahí hay una medida muy importante que propone Evelyn Matei en su programa, que Ujú. es tipificar la violencia rural como un delito y aumentar las penas respecto a eso. Y Entonces, sí, porque, ¿por qué a una persona que se le meten a robar, quizá en su casa, que le roban la televisión, sí, todas las joyas, todas las cosas, tiene una calificación, pero la persona que le roban sus artículos ujú. agrícolas, su inversión, sus animales, no pasa nada, es otro tipo de No, delito y para pues esa se va persona para es la su casa, capital de trabajo, es su claro. seguridad, es su, o sea, entonces también no igualar, o sea, todas las Claro, realidades del país con la misma vara, o sea, también es importante, igualmente importante lo que sucede en las zonas rurales, son otros tipos de delitos, pero también que hay que enfrentarlos con fortaleza y que tengan la tranquilidad también que nos preocupamos de ellos, ese es el robo en lugar habitado y en no lugar habitado. no habitado. Mm. Entonces, en lugar no habitado, váyase para la casa. Sí. Entonces, muy, muy Y como ellos importante, lo saben, sí, lo saben que saben, no pasa nada. sí. Como decía yo la otra vez, si vamos los dos a un banco con un papelito y nos va bien, salimos llenos de plata, pero si no, nos toman presos, pero a la tarde estamos tomando once en la casa. O sea, Sabemos en que las no pasa nada. noticias, Sí, en el auto carabinero, los delincuentes muriéndose la risa, si en el fondo claro. conversando como si nada, o sea, no existe ningún sentido común en cómo está aplicándose la justicia Ujú. y yo creo que es porque no se la vinieron venir, desarmaron todo el tema de la inteligencia, o sea, incluso cosas tan pequeñas, Ujú. vemos también en las noticias el tema del tema que pasa en los liceos emblemáticos en Santiago, Sí, cómo si están 5 personas revolviéndola, no son capaces de descubrir quiénes son. pero ¿sabe qué? Ahí yo tengo mi sospecha propia. Se la transmito para que algún día usted ahí, cuando esté en el Congreso, investigue. Ahí hay orden de no tomar a nadie. Ahí hay orden, porque Carabineros yo lo... Desgraciadamente, Carabineros sigue órdenes en ese tiempo del ministro del Interior. Una llamada, orden verbal, ellos la cumplen. Mm, Recuerdo que cuando se hacía una caravana de los camioneros que iban a ir a la moneda, a mm. dejarle el frente de la moneda a los camiones quemados, Quemado, sí me acuerdo de esa... bueno, la caravana pasó por Los Ángeles y yo vi a Mm. Carabineros impidiendo la entrada a todas las estaciones de servicio para que no pudieran cargar combustible, para que no llegaran a Santiago. Esa es una orden abiertamente ilegal, Mm. pero Carabineros la cumple porque se lo están mandando su jefe, ministro del Interior, desde Santiago. No, yo creo que es terrible que muchas Entonces, veces esa ¿cómo es posible que desconexión, tantas veces ha sí, habido eso de los sí, overoles blancos y sí, nunca toman a nadie? no, po. Pero eso es por falta de inteligencia también, o sea, de voluntad y de inteligencia de poder descubrir quiénes son, tomarlos con, o sea, cuánta tecnología no existe. Pero si hay orden de solo dispersar No, y no sé por tomar y no eso. atrapar a nadie, Sí, po. ¿cómo vamos a avanzar? Y ya llevamos años en eso. Es que yo creo que se toman las decisiones con falta de empatía con lo que realmente importa y finalmente los que ejercen también todo el tema del terrorismo, los que ejercen todo el tema este de la violencia, de imponer sus ideas o simplemente destruir, no quedan nada, no hay orden público, no hay seguridad y sin eso es una cadena que cae el tema también que hablamos del desarrollo, del empleo, de la tranquilidad de las personas para sentirse seguros. Entonces eso hay que enfrentarlo con carácter y con fuerza y tomar todas las medidas necesarias para que eso se acabe.
Yo le preguntaría al general director si él recibe llamadas telefónicas directas de la moneda ordenándole no detener a nadie cuando pasan estas cosas. Mm. Que me parece sospechoso, como dice un cómico por ahí, sospechosa la cosa. Oiga. Oye, pero ahí Le uno dejo ve el la encargo. función de los alcaldes de lo que están haciendo en ¿Sí? Santiago. Si están teniendo una mayor trabajo en conjunto ¿Sí? y de Y, decisión de atacar esto. y están Entonces, llamando a la directora del colegio, al sepo, director de esos colegios, oiga, ¿qué está pasando? Que usted sepo, ¿qué está tiene una escuela pasando? de terrorismo aquí en sus Sepo, salas. sepo. Entonces eso yo creo que es importante que también, si se le da más autonomía y poder a los municipios, pueden ejercer mayor labor, porque ellos son los que lo conocen, ellos saben lo que Mm. pasa ahí, ellos hablan con los apoderados, o sea, ellos saben los alcaldes muchas veces lo que pasa, pero hay que tener Y ahí dependemos del voluntad, alcalde. carácter, Ah, y que sean más profesionales también los municipios. Exigirle, o sea, darle más atribuciones, pero ujú. también exigirles más que cumplan su labor también. Ahora está todo un plan de irles sacando la educación a los municipios y que vuelva a unos servicios locales que van a depender directamente del ministerio. Yo creo que a mi modo de ver es un tema que si quizás ocurriera de una manera muy diferente podría ser algo positivo, pero yo creo que si nosotros vemos, por ejemplo, que la comunidad de Alto Biobío va a depender de Mulchen, o sea, imagínense cuando Ujú. le rompa un vidrio. No, no tiene Imagínense cómo sentido. van a supervisar el tema de los resultados. Quizá una escuela más pequeña va a tener menos relevancia en Ujú. relación a una más grande. Lo mismo acá. Ayer visité Cabrero, ¿cómo van a depender de Los Ángeles? Está bien, yo sé que para los alcaldes muchas veces es un problema la educación, es un problema porque tienen deudas históricas, porque se tienen que hacer cargo de infraestructura que está muy mal estado y que los presupuestos municipales son muy pequeños y tienen que sacar del presupuesto, porque el presupuesto de educación viene aparte, se financia el presupuesto de educación, pero los municipios tienen que sacar recursos de la municipalidad para financiar educación. Entonces, ¿cómo podríamos haber fortalecido a los municipios, capacitado más, tener políticas quizás nacionales más exigentes respecto a la educación? Pero para mí, la persona que está más cerca de la realidad de sus colegios, de su territorio, son los alcaldes. Sí, exactamente, pero la voluntad de ellos es precisamente la que hace que las cosas Mm. vayan bien o vayan mal. Sí. Algunos municipios han gestionado su educación en excelente forma y otros no tanto. No, Le cuento, por ejemplo, que Los Ángeles tiene más personal en el Departamento de Educación que nunca. Y la matrícula ha bajado como nunca también. Entonces, pero alguien me contestó a eso. Me dijo, no, pero es que ahora que hay menos alumnos y hay más personal, esos alumnos están mejor atendidos. no. O sea, yo creo que ahí es súper importante tener las reglas claras ¿Para qué? para ¿Para qué es la se haga cosa? bien la Mm. labor de los profesores. Yo creo que la gran mayoría de los profesores hacen su trabajo Sí, bien, perfectamente. pero hay muchos que no lo hacen bien, que tenemos resultados muy tristes respecto a esos colegios y son profesores que quizá no están capacitados y seguimos eh, que ellos estén a cargo de los niños. ¿Cuántas generaciones se pueden ver dañadas por un mal profesor? Ya nos ha Entonces, pasado. ¿cómo funciona la evaluación docente? ¿Cómo es también la autonomía de los DAEM Mm, para poder desvincular a estas personas que sí hacen un daño y potenciar a los que sí hacen un bien? Entonces, mm. ¿qué incentivo tiene un profesor? O sea, tiene una vocación propia que es muy valorable, Claro. pero si el profesor que no se esfuerza y no lo hace bien le pasa lo mismo que a mí, no tengo ni un incentivo. Entonces, ahí yo creo que hay que empoderar y que la legislación eh, vaya en darle las oportunidades reales de que los niños estén en aprendizaje. Yo creo que las reformas que se han hecho de la educación en los últimos años han sido, al contrario, han dañado la educación pública. Entonces, queremos muchas consignas es como, no, la educación pública, la educación pública, la educación pública. Bueno, pero ¿cuáles son las herramientas reales? ¿Qué pasa con los colegios cuando vemos paros excesivos, niños que no están en clase, papás y mamás que no pueden ir a trabajar, o sea, o que están asustados para ir a trabajar porque los niños Ujú. no tienen clase? Claro. Un niño de un colegio que tiene 60 días menos porque hay un paro de clase, oye, el niño del colegio privado aprendió 60 días más. Entonces, Adelantó mucho más, claro lo que sí. estamos, cuando ponemos como eje y el foco la educación de los niños y no otros intereses personales, no el tema, vemos también cómo
el colegio de profesores defendía a este profesor que le gritó al niño, que fue Sí. todo este escándalo, está bien, yo digo que los profesores están en una situación de estrés muchas veces, pero no podemos minimizar conductas que no corresponden y que no son aceptadas. Entonces, ahí yo creo que muchas veces los intereses propios se sobreponen al bien común y que el foco de la educación debe estar con los niños y no otros intereses. ¿Cuánto aprenden? ¿Cuántas clases tienen? Y que también los alcaldes, o supongo que este nuevo sistema de educación que va de administración que va a haber, tenga la fortaleza y el carácter de exigir que se haga la pega y que hay cosas que son ilegales y que no se pueden hacer en los colegios. Esperemos que así sea. La verdad que, bueno, siendo francos, la verdad que las municipalidades, muchas de ellas, lo que han hecho es que han utilizado como una caja pagadora de favores o una bolsa de empleo o una manera de pagarle al que se portó bien en la campaña, de contratarlo en el Departamento de Educación, con una labor a lo mejor ni muy clara, pero la persona sí aparece a fin de mes a cobrar el sueldo, eso sí, le pagan, pero ¿qué hace? No está muy claro. No estamos hablando de los que realmente están haciendo la pega, que sí Que son la gran mayoría. son los profesores, son la gran mayoría, pero muchos alcaldes como le digo, han mal utilizado el sistema para contratar gente, con lo cual se hipertrofia esto, se gasta mucho dinero y al final ese dinero debiese gastarse en otras cosas. Y no hay una evaluación de lo que están haciendo. Por ejemplo, el mejorarle el sueldo al profesor. Sí. Yo tengo la idea, fíjese que, bueno, nuestra sociedad ha ido perdiendo un poco el respeto a los baluartes que tenía antiguamente. Usted sabe que antiguamente cuando a la casa venía de visita el profesor, era un evento. Oye, era una ocasión. Era como que venía, no sé, el doctor a tomar once o el señor cura, o venía el profesor. Socialmente era, pero una persona muy importante. Y desgraciadamente eso ha caído. Y no debiese ser así, porque ellos están a cargo de educar a los niños de chiquititos. ¿Qué significa? Ellos están educando a ese futuro ingeniero, a ese futuro doctor, a ese futuro cura, a ese futuro profesor también, ese futuro, qué sé yo, científico. ¿Alguien le hizo clases en cuarto, quinto, sexto básico? ¿Alguien le hizo clases en enseñanza media? Entonces, no, yo creo que ahí es muy importantísima importante, su función. Yo creo que es muy importante lo que tú dices, y yo creo que ahí muchas veces los padres cometemos errores importantes, que es desautorizar a los profesores. Todos queremos proteger a nuestros hijos, no nos gusta cuando tienen problemas en el colegio, pero si nosotros no somos una alianza con los profesores, tenemos que apoyar nosotros a los profesores. Somos respetuosos también de la forma que hablamos de los profesores en nuestra clase, o sea, en nuestra casa, que cuando suceden faltas de respeto y nos llaman, oiga, su hijo hizo no sé qué, o sea, darle la gravedad y no ponerte a reclamar, oye, lo suspendieron, no, sí, porque el profesor, no es tanto, pobre mi hijo, no es para tanto. tanto. Entonces, yo creo que nosotros si ponemos a nuestros hijos a apoyar y confiar y crear una alianza de la familia con la escuela, con el colegio, con los liceos, entonces, sin eso no funciona. Y antiguamente, tal como tú dices, para las familias el rol de un profesor era otro. ¿Cuántas profesoras normalistas conocemos que eran muy rigurosas, muy esforzadas, que hacían su trabajo súper bien, y ellas no te van a contar de muy pocos casos de desautorización o de una falta de respeto a los niños, porque había esa autoridad de los profesores respecto a los alumnos y respecto a las familias. Entonces, el límite escuela y familia se rompe muchas veces y vamos y desautorizamos a los educadores de nuestros hijos frente a nuestros hijos. Y ahí, o sea, en eso tenemos responsabilidad nosotros también. Sí, sí, somos responsables también. Por eso yo siempre abogaría porque, oiga, si nos dijeran que es específico al combustible, que tanto no nos gusta, ¿no? Nos dijeran que va a ser para subirle el sueldo a los profesores, oiga, sígalo cobrando, ni un problema. Si nos dicen que nos van a subir un punto del IVA porque van a pagarle mejor a los profesores, págueles mejor. Pero ¿sabes qué? Hay un tema muy importante. Porque así los mejores... No solo recaudemos más por ir a que gastemos bien la plata que tenemos. ¿Cuánta plata el Estado primero hay que administrarla bien. Se gasta y se malgasta y se abusa de ser lo mismo que hablábamos de las licencias médicas? ¿Qué hubiera pasado con esas plata? ¿Qué hubiera pasado si los programas sociales se evalúan, se están midiendo, funciona o no funciona? O sea, tener un termómetro de lo que pasa y responsabilidad. Es muy fácil gastar plata que no es mía. O sea, si todos esos funcionarios públicos fuera su billetera, tendrían otro tipo de responsabilidad.
Pero como exacto, la plata no es de nadie, es del Estado, el Estado es algo abstracto, bueno, ¿qué importa? claro, Entonces, esa plata es de los chilenos. Entonces, claro. reformemos el Estado, hagamos políticas que se le exija más al Estado en cuidar bien los recursos y después, si después de todo eso, de mejorar la administración, necesitamos más plata, bueno, Mm, pensemos en los impuestos. Pero muchas veces claro. subir los impuestos No, no, no no, no. llama mayor inversión, no No, en llama absoluto. en lo absoluto. Entonces, En absoluto. ¿cuántos Al revés. países han bajado los impuestos y que dicen, no, pero como las grandes empresas le vamos a bajar los impuestos? Y Pero finalmente claro viene que más sí. inversión, más empresas, hay más empleo, se recauda más, porque si Ujú, yo saco el 12% quizás de una torta de 100, no es lo mismo que hacer de una torta de 2000. Entonces, si yo llamo más inversión, va a haber más empleo, va a haber más recaudación de ujú. impuestos, pero que hagan bien la pega al Estado. De hecho, hay una curva. Si usted el impuesto es cero, usted recauda cero. Si usted pone los impuestos, recauda. Pero si lo sube mucho, vuelve a recaudar Vuelve casi a sí, cero pues, otra lo vez o mismo. casi nada. ¿Por qué? Porque empieza a funcionar todo en negro. O no funciona Sí, pues. simplemente y la empresa se va a hacer Se van al retirar. país que es más barato. Se van a Entonces, un país o que les se van a la permita región que es funcionar. más Claro. fácil. Si esto es lo mismo, Tiene que haber una optimización ahí. una optimización y un Ujú, llamado y una motivación para que vengan a invertir. Las grandes empresas eh, no les importa estar en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, no, ellos quieren no, no, generar mayores recursos, que es lo exactamente. lógico, Que para eso están. y van a buscar el país que le ofrezca mayores garantías. Entonces, si no damos seguridad, si no damos agilidad y Ujú, prioridad para que hasta el comerciante más pequeño tenga el incentivo de actuar de manera legal, facilitándole las cosas y no tenerlo dos ujú. años pidiendo un permiso, 2 años eh, fiscalizándolo de una manera que los ahoga, o sea, no vamos a avanzar. Hay gente que espera más de un año, por ejemplo, que finalmente se aprueben todos los papeles para poder echar a andar un negocio y mientras tanto tiene que estar pagando arriendo por un local ¿Sí? cerrado. ¿Sí? ¿Quién aguanta un año de un local cerrado sin que le hayan dado el permiso para O poder con empezar a temor, funcionar? o con temor que vayan y te clausuren el negocio mientras tú sacas los permisos. Y también los permisos que le exigen también a las zonas rurales. Yo entiendo que tienen que haber Ujú, permisos sanitarios y muchas cosas, pero le puedo exigir a alguien a lo mismo unas cabañas que quizás están no sé, en Alto Biobío, en Santa ujú. Bárbara, no sé, a una que está acá en Los Ángeles que tiene agua potable, alcantarillado, o sea, Toda la urbanización a toda la disposición, urbanización está claro. bien, tenemos que exigirla porque no podemos Ujú, tener al turista ujú. intoxicado con el agua, pero ajustemos las realidades a lo que se puede ofrecer. No sé si recuerdas ese caso que salió de una señora que vendía sopaipilla y que ponte tú, la normativa era que tuviera un tanque de agua de 200 litros y que la pobre señora tenía que caminar con un camino de tierra no sé cuántos kilómetros para transportar este carro sopaipilla y quizás la señora, oye, con 50 litros estaba bien, si se tenía que lavar las manos nomás. O sea, entonces ponemos normativas que son poco realistas, que incentivan poco y que dificultan la vida de las personas en vez de potenciarlo y así Ujú, tenemos comercio ilegal. Así claro. fomentamos la cantidad de parrillas que hay con que no se supervisan ni el tipo de carne ni las medidas sanitarias, La carne con porque chip. es muy difícil, po. Sí. Es muy difícil. Oiga, en Los Ángeles sabrá que había antes muchas señoras que se dedicaban a vender humitas. Y las correteaban porque resulta que ellas tenían que arrancar, que venía la policía, que las iban a quitar todo, que no sé qué. Pero finalmente se hizo algo muy inteligente con ellas. Se les agrupó, se les dio a todas clases de manejo ¿Mm? de alimentos, les enseñó los conceptos sanitarios básicos, a ¿Mm? todas se les uniformó, se les puso un delantal blanco y se les asignó un lugar donde ellas Sí. pueden vender humitas y están absolutamente controladas y que lo hacen bien y que todas son muy buenas, excelentes. Es que eso Entonces, es fundamental porque con la finalmente así fue. capacitación y con también cuántas personas ahora venden comida a domicilio. O Ujú, sea, todos pedimos muchas comidas a domicilio sí, o los emprendimientos, estas mismas señoras podrían vender humitas que vayan despacho a domicilio si claro, tuvieran más herramientas, con pedidos ya. pero sí, con pedido ya. Pero, Humitas ya. ¿cómo, lo, cómo los capacitamos? ¿Cómo les damos las Mm, herramientas para que sí cumplan los estándares mínimos, claro que sí. pero tampoco exigirle Cosas cosas que son imposibles. absurdas, imposibles? O sea, garanticemos lo mínimo, pero no los ahoguemos y enseñémosles, porque tú Claro. dices, oye, la señora capaz que, incluso la señora que hacía humita, puede ser la más limpia del planeta, mucho más que cuántos restaurantes que funcionan con todos los Ujú, permisos, que están asquerosas. ¿Cuántos reportajes hemos visto de ujú. las cocinas
del terror. De algunos restaurantes, Y estas señoras son mucho más higiénicas en todo lo que hacen, la manipulación de alimentos, y ahí la ahogamos, no le exigimos, no les enseñamos, y tienen que estar de una manera ilegal. O sea, al final hay que tomar medidas proactivas. Sí, Hay que tender a que a la gente le vaya bien, hay que ayudarla. de todas maneras. No andarla atosigando con, con los requisitos, con la permisología que se llama hoy, y, pero hay que echarle para adelante porque esto funcione, que esto produzca. Bueno, Porque yo así a creo todos que nos va bien. también todo el tema del comercio ilegal, que si nosotros eh, potenciamos que estas cosas existan, Ujú. no sé qué comuna era que decían, que mostraban, tenían un evento que habían llegado, todos los toldos azules de Maine Sí. habían llegado, no sé qué comuna era Se que habían cambiado se habían de cambiado de lugar lugar, nomás. entonces se Mire, habían venido para el sur. Entonces, mire, ¿cómo nosotros también luchamos contra eso? Porque sabemos que hay muchas cosas que no vienen ni de orígenes correctos, todo, pero para eso, para sacar a esa gente a la calle, tenemos que tener oportunidades de empleo, porque también esas familias tienen que vivir. claro. Entonces, potenciar que se puedan formalizar, Ujú. guiarlos a que tengan trabajos formales y legales, y dar más oportunidades de empleo. Asegurándose que no sean artículos robados nomás. Sí, pues. Nada más. No, y generando también un comercio justo, porque para el Claro. que paga arriendo, que paga IVA, es Claro. súper injusto que se le ponga un toldo afuera a vender ilegal, que no paga ni permiso, no paga impuestos, no paga ni arriendo, No ni da luz, ni boleta. agua. Entonces, también son condiciones injustas para el que está formalizado. Bueno, aquí en Los Ángeles hay también un problema al respecto. Hay muchos comerciantes, se les llama ambulantes, pero la verdad es que hace años están establecidos en las veredas de algunas calles y cuando se les ha querido formalizar o se les ha querido decir, oiga, ustedes ya no pueden estar aquí, lo que hacen es que parte una patota hacerle una protesta al señor alcalde de turno y ahí echan pie atrás y siguen funcionando ahí mismo. Mm, Entonces ya parece Estambul en algunas calles de Los mm. Ángeles. No, yo creo que hay que darle oportunidades a las personas de que puedan tener un trabajo, pero también siempre respetando el orden público, Mm, que no tengamos las veredas tomadas de una manera, pero hay que pensar en esas familias también, que muchas son muy honestas, que necesitan trabajar. ujú. Bueno, en qué, cómo fomentamos el crecimiento del país para que tengan empleo y otras oportunidades de generar ingresos para su familia. Así es. De esto y muchas otras cosas seguiremos conversando, que está muy interesante en una próxima ocasión porque se nos alcanzó el tiempo. Así que muchísimas Se nos gracias pasó por muy venir. rápido el tiempo. Bárbara Cast Sommerhoff en Radio Sur de Los Ángeles. Esperamos tenerla de vuelta pronto porque hay mucho más de qué conversar. Gracias por venir, Bárbara. No, muchas gracias aquí por la invitación. Para mí es una gran oportunidad de poder estar conversando y llegando a más auditores que siempre se tienen que informar antes de Ujú. votar. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti.